Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Que el Señor le bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Muchas gracias por la oportunidad de entrar a su hogar por medio de la señal de Rema TV y las señales de parte de la Iglesia de Ebenecer. Yo quiero pedirle que me acompañe, mi amado hermano, mi amada hermana, a hacer una oración para bendecir en primer lugar a nuestro Dios y darle gracias por su favor. También quiero que en esta oración bendigamos a nuestro apóstol, a su familia preciosa, que bendigamos a nuestros pastores. Acompáñame, mi hermano. Padre de amor, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo por tu bondad, tu piedad con nosotros. Te rogamos, Señor, que este momento sea para exaltación de tu nombre, para gloria tuya, Señor, y para bendición de tu pueblo. Te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas a nuestro apóstol Sergio Enríquez, a quien nos has dado por cobertura, a su familia preciosa, Señor. Llénalos de tu paz, de tu bendición y de tu favor. A el cuerpo de pastores, Señor, a todo tu pueblo, bendícelos, Señor, y llénanos de paz y de bendición por medio de esta palabra que nos has regalado. La gloria sea para ti porque eres bueno, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, quisiera compartir con ustedes algunos versículos que el Señor nos ha regalado en momentos en los que hemos tenido un compartir precioso como familia, mi familia y yo, también en las cosas que el Señor me ha dado en lo personal por su misericordia y su favor. Quiero compartirlos con usted, rogándole que su piedad, tal vez esto usted ya lo conoce, pero que me acompañe en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra, dice en la Biblia, la palabra hispana, Juan capítulo 5, versículo 39, ustedes estudian las Escrituras pensando que contienen vida eterna. Pues bien, precisamente las Escrituras dan testimonio de mí. Y es que fíjese, hermano, que los escribas leían la palabra, estudiaban profundamente. Sin embargo, lo que estaban buscando era algo para su propio beneficio. No era malo, era vida eterna. Pero en realidad, el Señor les dice, la palabra da testimonio de mí, la palabra habla de mí. ¿Por qué leemos la Biblia? La leemos por los beneficios que nos ofrece, por la vida eterna, la leemos para alcanzar las bendiciones y beneficios de los vencedores y los más que vencedores, o realmente la leemos porque ahí está el Señor Jesús, porque estamos buscándolo a Él como nuestro Señor y Salvador, como nuestro pastor, para conocerle cada día más. Yo te invito, hermano, a que en el momento que tú estudies tu palabra, tú realmente vivas la intención de buscar al Señor Jesús. Mira este ejemplo. En 1 Samuel 23, 22 dice que en los versículos anteriores dice que Saúl llegó a un territorio que se llamaba Gibea y los zifeos que vivían ahí en Gibea le dicen, aquí está David, ¿no está aquí David al que tú buscas? Y viene Saúl y les dice lo que dice aquí en 1 Samuel 23, 22, a su ejército. Les dice, vayan ahora, prepárense mejor, busquen, averigüen en qué lugares se ha estado escondiendo y quién lo ha ocultado allí, porque se me ha dicho que es muy astuto. Usted sabe que David es figura de Jesucristo. Y si Saúl, que es figura del enemigo, el que perseguía a David, le está diciendo a los suyos que busquen a David. Y si los zifeos que lo tenían ahí cerca no lo estaban buscando, ¿debemos nosotros tomar esa actitud? Debemos tomar la actitud de buscarlo. Debemos tomar la actitud de ir a las Escrituras a realmente lo que dice acá, ir, prepararnos mejor, buscarle y averiguar. Porque cuando le buscamos, dice la palabra que me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Si nosotros ponemos nuestra
espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser integral, porque esta palabra es una palabra que significa el ser interior, el corazón, y le buscamos de todo corazón, Él se va a dejar encontrar, Él se va a dejar que le busquemos y le encontremos, como dice también en Amós 5:4, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. También vemos que en Jeremías 33:3 dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Interesantemente, esa palabra clama es la palabra kará, que además de significar llorar, llamar con el nombre de Dios, proclamar, dice que significa leer en voz alta y significa leer para uno mismo. Entonces, una forma de clamor es también leer las Escrituras. Una forma de clamor es sentarse a buscar al Señor en donde Él dice que hay testimonio de Él, que es en su palabra, como vimos en el primer versículo. Cuando estaba leyendo esto, fíjense hermanos que empecé a pensar que realmente necesitamos buscar al Señor como Él quiere, buscarlo en las profundidades según su favor y su misericordia para que Él se revele. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros leemos Biblia, cuando nosotros alzamos la voz para rogarle que se manifieste a nosotros, Él dice, nos responderá y se revelará. Revelará cosas grandes y cosas ocultas, cosas inaccesibles que no conocemos. Y dentro de ello, por ejemplo, hemos estado aprendiendo de parte del apóstol que hay algunas relaciones entre los libros. Hemos aprendido en doctrina que, por ejemplo, los números de los los capítulos del libro de Isaías corresponden con los números de los libros de la Biblia. 66 capítulos, 66 libros, y cada uno es correspondiente. Una numerología impresionante. Asimismo vemos que en el libro de los Salmos, a partir del Salmo 100, empieza a haber una relación con los años a partir del año 2000. Este, por ejemplo, sería el Salmo 120, el que nos correspondería, porque estamos en el 2020. Interesantemente, es un salmo de ascenso gradual. Estamos en un periodo de tiempo en el que empieza a vislumbrarse nuestro ascenso hacia el Señor. Y precisamente el Salmo 120 empieza diciendo, Salmo de ascenso gradual, a ti clamé en mi angustia y tú me respondiste. Entonces vemos que este es un año de clamor, hermanos, un año de clamar que el Señor se revele, que el Señor se manifieste poderosamente sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos abra los ojos del entendimiento para que entendamos lo que Él quiera, para que Él se manifieste profundamente a nosotros. Asimismo, también nos han enseñado sobre los libros que no tienen capítulo 13, la manifestación preciosa de estar libre de toda rebelión, porque no tiene número 13. Ruth, Esther, las que se casan, las que llegan a ser esposa, ellas no tienen capítulo 13. Eso nos han enseñado. Y en este orden de ideas, el Señor en su misericordia me ha visto con mucha piedad y me ha mostrado algo que quiero compartirle, hermano. Fíjese que el número 11 también tiene datos muy interesantes en relación a los libros de la Biblia y el significado del número 11. Ciertamente, el número 11 significa purificación por un lado, pero también significa algo que está incompleto, algo que no ha llegado a un feliz término, que no ha llegado a ser perfeccionado. Si usted se recuerda, Efesios 4:12 nos dice que los 5 ministerios han sido dejados para catartizarnos, o sea, perfeccionarnos, equiparnos, para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Esto implica que si no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, es que algo nos está faltando, que estamos incompletos. Entonces, quiero contarle que
en la Biblia hay 11 libros que tienen relación directa o indirecta con el número 11. Estos libros nos muestran diferentes facetas en nuestra vida que debemos llegar a completar para alcanzar, llegar a ser un varón completo, un varón teleios. Y quiero mostrarle una lista de estos libros. En esta diapositiva podemos ver los primeros 6. Hacia el lado derecho mira usted el lugar que ocupa en la Biblia cada uno de esos libros y puede ver que tiene una relación directa con el número 11. O es 11 o es uno de sus múltiplos. Tenemos el libro Primero de Reyes, que obviamente nos habla de nuestra función como reyes y sacerdotes. ¿Qué necesitamos para dar la talla de reyes? Entonces, vemos que el siguiente libro es el número 22, 11 por 2, es el Cantar de los Cantares, que nos habla con claridad de lo que necesita la novia, la candidata, para llegar a ser la novia, para llegar a casarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así podemos ver, no voy a describir cada uno, el libro de Miqueas, número 33, el 44 es Hechos de los Apóstoles, que nos habla de lo que necesitamos para llegar a ser discípulos y crecer en nuestro desarrollo cristiano. La segunda carta a Timoteo, interesantemente es la número 55. Pablo le dice a Timoteo, a mi verdadero hijo en la fe. Entonces, aquí nos puede hablar claramente de lo que necesitamos para llegar a ser unos verdaderos hijos en la fe. Y por supuesto, el otro libro que está directamente relacionado con el 11 es el 66, que es el Apocalipsis. Cuando vemos las 7 iglesias, por ejemplo, podemos ver lo que le falta a cada una, lo que necesita cada una para llegar a desarrollarse, para alcanzar bendiciones, alcanzar galardones. Y existen otros 5 libros que están indirectamente relacionados con el número 11. Estos son el libro de Joel, que es el libro número 29. Cuando sumamos los dígitos del número 29, 2 más 9 nos da 11. Y así con los siguientes libros, el libro de Zacarías es el 38, también da 11. La segunda carta a los Corintios, igualmente es la 47. Tito el 56. Por cierto, a Tito le dicen, justamente le dice Pablo, por esta razón te dejé en Creta, para que corrijas lo que se necesita. Hay necesidad de corregir ciertas cosas para que demos la talla y no nos quedemos incompletos. Y el último es el libro de Judas, el número 65, que cuando sumamos sus dígitos también pues, nos da el número 11. Yo quisiera que tomemos de todo estas posibilidades de libros en los cuales podemos aprender lo que necesitamos para ir creciendo en diferentes aspectos, que nos basemos un poquito más en el libro de Cantar de los Cantares, porque estamos muy a las puertas, hermanos. Tenemos que dar la talla, tenemos la necesidad de crecer como novia y estar preparados. Vamos a hacer un viaje precioso. Tenemos que ver qué necesitamos. Tenemos que ver que no nos falte nada para llegar a ser la novia. Y dice la Nueva Traducción Viviente en Apocalipsis 19:7, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a Él porque el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. La palabra preparado, ahí aparece como se dice en griego, y dice, ha hecho los preparativos necesarios. Ha visto que necesita. La novia no se va a quedar descuidada en ninguna de sus actitudes porque quiere llegar a la estatura de ellos. Quiere llegar a ser verdaderamente la esposa. Somos candidatos que queremos llegar a ser la esposa. Y entonces veamos algunas cosas que necesita. En el libro de Cantares vamos a tomar algunos versículos del capítulo 1 para que veamos algunas cosas que necesita la novia para llegar a no necesitar nada más, a salir del número 11 y pasar por un lado al número 10, que significa completo, y por el otro al número 12, que significa gobierno. Estar bajo el gobierno del amado y estar completo.
Y la primera es la necesidad de visión. Vamos a ir a Cantares capítulo 1, versículo 5, en donde nos dice la palabra, en la primera parte de ese versículo, morena soy, dice la candidata a novia. En este momento no le llamemos novia, candidata a novia, como estamos nosotros, esperando primero el Señor y su misericordia, que demos esa estatura. Dice ella, morena soy, hijas de Jerusalén. Pero fíjese que buscando lo que significa esa palabra, no se refiere tanto a su color de piel. Mire lo que significa esto. La palabra morena se escribe o se dice chakor, que significa gris, negro, pero también significa penumbra. Y viene de esta raíz 7835 y de la 7836 chakhar, que significa la oscuridad previa al amanecer. Entonces, cuando la candidata a novia está diciendo, soy morena, está diciendo, estoy en penumbra, estoy en la oscuridad previa al amanecer. Nosotros sabemos, hermano, que necesitamos estar en luz, porque tenemos que dar la estatura de hijos de luz, porque el Señor es luz. No podemos estar en penumbra, mitad un pie en la sombra y un pie en la luz. Mire lo que significa penumbra. Penumbra viene del latín paene, que significa casi. Pero casi luz, no. Penumbra significa casi sombra, casi oscuridad. Lo bueno es que la candidata novia está reconociendo su condición. Y así nosotros también, hermano, debemos reconocer nuestra condición. Si estamos todavía en la oscuridad antes de que salga el sol, antes de que haya luz, si estamos con un pie todavía en la penumbra, por lo menos reconozcámoslo, hermanos, para que nosotros veamos qué debemos hacer, cómo debemos trabajar al respecto. Fíjese que dice la nueva versión purificada en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si ellos no responden de acuerdo con esta palabra, es que no les ha amanecido. Entonces vamos a la ley y vamos al testimonio. Yo soy el primero en decirle, hermano, yo tengo que salir de la penumbra. Yo tengo que quiero recibir la luz de Dios. Porque esto primero se aplica para el que lo preparó, porque el Señor me lo está revelando por misericordia para que yo vea mi condición. Pero le comparto que me di cuenta que todavía como candidata no doy la talla. Como candidata morena soy, y no solo por fuera. Morena en estar en penumbra, morena en actitudes. Si no nos ha amanecido, es porque a la ley y también al testimonio debemos cambiar algo para que nosotros estemos en la luz, ya no en la penumbra, para que ya no seamos morenas hoy. Siguiendo el versículo 1:5, mire qué interesante, porque dice, morena soy, estoy en penumbra, cierto, pero soy hermosa. Por un lado, reconoce su falta, pero por el otro dice, pero soy hermosa, estoy bien, la estoy pasando bien, tranquilo. Hermosa como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Esa palabra hermosa, fíjese que significa decorosa. Claro, significa gentil y preciosa, pero centrémonos en esa parte, decorosa. ¿Qué es el decoro? El decoro dice la palabra, los diccionarios seculares, que es comportarse con arreglo a la propia condición social, es decir, presentar una cara social. Y en nuestro caso, nuestra cara social sería la cara de cristiano, la cara de hijos de Dios, pero realmente solo vamos a presentar un decoro, que es lo que dice la candidata a novia de sí misma. Yo estoy presentando un decoro, me estoy comportando como cristiana, me estoy comportando como hija de Dios, pero realmente, hermanos, no es solo una presentación externa lo que debemos dar. Y me lo aplico a mí primero también de nuevo. Mire, hermano, este decoro significa una relación con otras personas,
que seguramente van a ser cristianos también. Entonces, seguramente hemos ofendido, hemos lastimado, hemos hecho algo malo en contra de alguno de nuestros hermanos. Entonces, yo le digo, arrepiéntase, yo me arrepiento de todo corazón, de cualquier actitud decorosa que no haya sido de corazón. Porque de nada nos sirve ser hermosa en esas condiciones. Sigamos. Dice que es como las tiendas de Cedar y las cortinas de Salomón. Fíjese que las tiendas de Cedar eran las tiendas de los beduinos en el desierto. ¿Cierto? Cierto es que en medio del desierto, qué bonito encontrar una tienda para refugiarse, pero eran hechas de pelo de cabras negras. Y las cortinas de Salomón, a pesar de que era el palacio del rey, también estaban hechas de pelo de cabra. Entonces, cuando la candidata a novia dice de sí misma, soy hermosa como las cortinas de Salomón, está diciendo, tengo vestidura de pelo de cabra negra. Y en realidad debería tener vestidura blanca de oveja. Isaías 1:18, cuando el Señor nos pide ponernos a cuentas, nos dice, venid a mí, yo los miro rojos como la grana, pero si se arrepiente, los haré como blanca lana, no como pelo de cabra negra, como blanca lana. Entonces, hermanos, parte de lo que tiene que hacer la novia dentro de su visión es arrepentirse, darse cuenta de sus faltas, darse cuenta de sus errores, darse cuenta que con ser hermosa en el sentido de ser decorosa, no va a pasar de candidata. Vamos a tener que arrepentirnos de las cosas malas que hayamos hecho, para que realmente ya no estemos vestidos con pelo de cabra negra. ¿Qué otra cosa necesita la amada? Necesita gobierno. Siguiendo los mismos versículos, ahora nos pasamos al versículo 6, dice Cantares 1:6, no os fijéis que soy morena, otra vez menciona que es morena, no os fijéis que soy decorosa, porque el sol me ha quemado. El sol ya expuso ante la luz, que es puro decoro. Tengo que cambiar eso. Tengo que dejar de ser solo decoroso. Pero necesito gobierno para ello. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo. Me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Si me pusieron a guardarlas es porque tenían autoridad sobre mí para decirme, ve y guarda tu viña. Pero yo no la guardé. Entonces no estoy cumpliendo gobierno, no estoy sujetándome a instrucciones. Necesito gobierno, necesito, para llegar a ser la novia, sujetarme. Necesito ponerme bajo la autoridad de aquellos que me han sido puestos como tal encima de mí. Ha sido puesta en evidencia por la luz del sol mi forma, mi descuido, mi error. Entonces ahora yo necesito un gobierno para llegar a la estatura que tengo que dar, lo que me hace falta, lo que necesito. Otra cosa que necesita la candidata a novia es, Cantares 1:7, dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? Necesita doctrina, no sabe dónde se apacienta el rebaño. Y Salmo 23:1 nos dice que el Señor es mi pastor. En otras versiones, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. ¿Dónde apacienta el rebaño? No sabe. Le falta crecimiento en doctrina. Necesita reposo a la vez. El reposo que necesita también hay en Cantares cuando dice, ¿dónde lo haces descansar al mediodía? Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis fatigados y sobrecargados. En esta versión, que es la Jerusalén, segunda edición, y yo os daré descanso. ¿Dónde está el descanso? ¿Por qué está fatigada? ¿Por qué no sabe dónde descansan a mediodía los rebaños del Señor? A mediodía. Dice la palabra que nosotros vamos creciendo de gloria en gloria hasta que el día es perfecto, hasta el mediodía.
¿Dónde descansa el pueblo de Dios? Cuando el Señor viene y se acerca, cuando el Señor nos ilumina, cuando el Señor nos da bendición. ¿En dónde está descansando? Debe estar descansando en Cristo. La única manera de recibir realmente reposo es en Cristo Jesús, nuestro Señor. También esta candidata novia necesita santidad. Recuérdese que estamos hablando de los libros incompletos. Cantares es el libro número 22 y está relacionado entonces con los libros que nos hablan de las cosas que nos faltan, de las cosas que tenemos necesidad. Necesitamos santidad. En el mismo libro de Cantares, capítulo 1, versículo 7, dice: ¿por qué he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Fíjese que aquí podríamos entrar en una duda, pero ¿cómo así? La novia diciendo que no debe cubrirse con velo. Entendamos que aquí no está hablando del velo que nos habla 1 Corintios, capítulo 11, en donde nos dice que la mujer debe cubrirse como una señal de autoridad, sino que esta palabra velo, ataj, significa barba de luto, significa quien se desvía. Y nos está hablando de otro tipo de velo. Nos está hablando de que en el libro de Levítico, capítulo 13, versículos 45 y 46, se nos habla del leproso, y que el leproso tenía que cubrir con un velo su cara, hasta el bigote, o sea, la mitad de la cara no la podía presentar. A ese tipo de problemas se refiere a la amada en ese momento. Está diciendo: ¿por qué he de ser yo como los pecadores? ¿Por qué he de ser yo leproso? ¿Y por qué voy a ser leproso en medio de la congregación? Necesitamos santidad, necesitamos quitarnos la lepra, necesitamos no usar velo en la cara en relación a la lepra. Tenemos que quitar la lepra. Ahora, ¿cómo hacemos? Mateo 7:27, se acercó un leproso al Señor y le dijo: si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Y el Señor le dice simplemente: quiero, sé limpio. Si tenemos lepra, hermano, si nos estamos cubriendo con un velo de vergüenza, alejándonos o en medio de la congregación, vengamos al Señor, pidámosle que nos limpie. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. También necesita conocimiento la amada. Y el conocimiento lo vemos en Cantares, capítulo 1, en el siguiente versículo, en el 8. El Señor le contesta, lo primero que le dice: si tú no lo sabes, y le sigue hablando, le da unas instrucciones. Si tú no lo sabes, si te falta conocimiento, me hace recordar que en Oseas, capítulo 4, versículo 6, nos dice la palabra que el pueblo perece, no por falta de amor, no por falta de fe, no por falta de esperanza, sino por falta de conocimiento. Si tú no lo sabes, si yo no lo sé, veamos qué dice la instrucción del amado. La instrucción del amado viene después de si tú no lo sabes. Siempre en Cantares 1:8 y dice: si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ahí hay dos instrucciones y un halago. Hablemos de las dos instrucciones rápidamente. Sigue las huellas de los pastores, de los rebaños. Sigue las huellas del rebaño. Allí donde ha caminado el pueblo del Señor, allí camina, porque ellos van siguiendo a su pastor. Las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Entonces vete detrás de ellas, porque entonces vas a ir detrás del buen pastor, detrás del gran pastor. Y le dice también: apacienta tus cabritas. ¿Todavía tienes actitudes de cabrita? Apaciéntalas junto a las cabañas de los pastores. Ellos se encargarán de instruirte, ellos se encargarán de enseñarte, ellos se encargarán de que por medio de la misericordia del Señor pases de la mano izquierda a la mano derecha, de cabrita a oveja. Y el Señor le empieza a lanzar piropos. Y el piropo que le lanzó, dijimos: si tú no lo sabes, oh la más hermosa. Imagínense, la más hermosa. Mire qué bonito, porque esta palabra hermosa no es la misma que se dijo la candidata a novia
candidata a esposa, a sí misma cuando dijo que era decorosa, sino que es la palabra yafej. Y esa palabra ya no significa decorosa, sino significa justa. Siempre sigue siendo hermosa, sigue siendo guapa, pero lo que cambia es que dejó de ser decorosa, dejó de presentar una cara hipócrita quizás. Y eso no lo digo por ti, lo digo por mí. Dejar de presentar una cara que parezca que somos unos excelentes cristianos para ser llamado justo. Yo te pongo un ejemplo. Cuando nosotros vemos a Lot, que en el libro de Hebreos le llaman justo, a veces a mí me ponía en qué pensar, porque Lot tuvo algunos problemas en su vida, meros fuertes. Y entonces el Señor le llama justo, pero a ti también y a mí también nos llama justo, nos llama hermosa con una palabra diferente. Ya no nos está llamando como se llamó a sí misma, decorosa. Ahora le está llamando justa. Y quiero mencionarte otro piropo. Y aquí es donde vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite el tiempo. El segundo piropo está en Cantares 1:9, el siguiente versículo. A mi yegua entre los carros de Faraón yo te comparo, amada mía. Imagínese, hermana, usted que tiene su esposo, que está en una relación de conocimiento con un varón, que venga su varón y le diga, te comparo con una yegua. Está difícil que usted le diga muchas gracias. Es probable que incluso no le parezca. Pero el Señor a su candidata a novia le está diciendo que la compara con una yegua. Mire la palabra yegua, es la 5484, que es susaj, es un caballo hembra. Pero fíjese que las versiones inglesas no lo ponen así. Las versiones inglesas, allí en lugar de poner hembra, o sea, yegua, ponen compañía de caballos, una compañía de caballos, pero usan el mismo 5484, que se usa para decir yegua. Entonces, la mayoría de los comentarios bíblicos en inglés se basan en que la Biblia le dice, las Biblias en inglés le dicen compañía de caballos. Por ejemplo, el comentario Matthew Henry dice que se lo dice como un halago por su fuerza, por su audacia. Y el comentario John Hill dice, porque son elegidos, costosos, muy bien alimentados y bien cuidados. Esos caballos que están para los carros del faraón tienen que ser de los mejores. Pero fíjese qué triste, estaba uncido bajo un yugo que manejaba el faraón, que manejaba el rey, el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo. De todos modos, aunque fueran fuertes y todo lo que dicen los comentarios, estaban bajo un yugo de faraón. Y entonces, esto tiene que ser diferente, tiene que cambiar. La palabra 5484 en realidad dice que es caballo hembra, no dice que sea caballo en los carros de faraón. Entonces, esta palabra 5484 deriva de la 5483, que es veloz, caballo de carroza. Perdón, aquí vamos a tener un poco de problema. Tuvimos un poco de inconvenientes con la computadora que yo traía, que sí traía las palabras la palabra para caballo hembra en griego. Y aquí se modificó y está poniendo de otra manera. Así que vamos a tratar de solventarlo lo mejor que se pueda. Esta palabra 5483, de donde deriva la 5484, esa sí significa un caballo de carroza, un caballo veloz. Y este caballo veloz está formado por 3 letras, que desafortunadamente no las vamos a poder ver ahí, por lo que les acabo de comentar. Son las letras, la que está como S es la letra Samek, la que está como W es la letra Vav, y la otra, la S, es otra vez una Samek. Entonces, podemos ver que cuando le aplicamos
gematría a estas letras, a esta palabra, podemos ver que cada Samek tiene un valor numérico de 60. Y cuando nosotros sumamos esas dos Sameks, daría 120, pero tiene un 6 en medio, porque la Vav significa 6. Su valor numérico es 6. Entonces, cuando sumamos ya da 126. Y 126 ya no sería un 120 que sería gobierno pleno, sino un gobierno pleno, pero humano, un gobierno humanista. Además, llama la atención que cuando vemos las dos Samek tienen un 6 y la Vav también tiene un 6. Entonces, ahí tenemos 3 seises en esa palabra, en la palabra caballo varón, caballo macho, o caballos para carroza. Allí vemos, me recuerdo, hermano, que unas semanas antes de que empezara este aislamiento social, este aislamiento domiciliar, el pastor Vinicio Castillo nos explicaba en una ponencia que nos mostró en el templo que teníamos que sacar un 666 que posiblemente llevábamos dentro. Y aquí vemos que este caballo macho tiene un 666 dentro. Además, el sonido de la palabra para caballo ahí es sus. Y llama la atención que en inglés, para decir Zeus, se dice así, sus. Entonces, ahí podemos ver idolatría, podemos ver 3 seises adentro, que es el número de la bestia, y podemos ver pues que hay un gobierno humano, un gobierno humanista. Entonces, veamos que si nosotros le pedimos a Dios que aplique misericordia sobre esta situación, podemos ver que también en gematría se pueden ver los números de cada letra en relación al lugar que ocupan en el alefato hebreo. Y en el alefato hebreo, la Samek ocupa el número 15 y la Vav ocupa el número 6. Entonces, vemos que cambiando a la posición en que está cada letra, tenemos 15, 6 y 15, que suma 36. El 15 significa gracia en plenitud, misericordia en plenitud. Entonces tenemos una Samek de un lado, gracia en plenitud, una Samek del otro, gracia en plenitud, y en medio la Vav, en medio el hombre, a pesar de todos esos errores que vimos que tenía, idolatría, número de la bestia, humanismo, viene el Señor y le pone misericordia a los lados. Por eso le llama, eres tú como una yegua, porque te veo y te aplico misericordia. Plenitud de misericordia, hombre, y plenitud de misericordia. Gobierno del Padre, número 36, son 3:12. Gobierno del Padre, gobierno del Hijo y gobierno del Espíritu Santo. La misericordia de Dios aplicada a la yegua. Ahora veamos el 5484. La diferencia, como pueden ver, es que tiene siempre una Samek, vamos de derecha a izquierda, una Samek, una Vav, una Samek, pero tiene una Hei. La Hei es el número 5, tanto en su valor numérico como en el lugar que ocupa dentro del alefato hebreo. Entonces podemos ver que aquel que era 60, 66, que sumaba 126, ahora se le suman otros 5 con la Hei y nos da 131. La Hei que se le sumó, ¿qué era? 5. ¿Qué significa el 5? Significa gracia. Ya teníamos misericordia en la Samek, misericordia en la otra Samek, y ahora la gracia o misericordia en el número 5. Además, significa el número de los 5 ministerios, el número del doma que el Señor dejó para nuestra vida. El Señor le aplica a la hembra de caballo, es decir, a la yegua, le aplica gracia, le aplica los 5 ministerios, los domas, para
que en lugar de ser una ofensa que le digan yegua, venga a aplicarle algo que le va a librar de todo aquello que le faltaba, de la falta de gobierno, de la necesidad de visión y todo lo que platicamos. Aplicámoslo dándole el lugar que ocupa cada letra en la gematría bíblica. Sería una Samek, una Vav, otra Samek y una He. Significa 15 más 6 más 15 más 5. 15 más 6, 21. 21 más 15, 36. Más 5, 41. Y 41, si sumamos sus componentes, otra vez nos vuelve a dar 5. 4 más 1, 5. La gracia, los ministerios y el doma de parte de Dios está involucrado en esa palabra yegua. Entonces sí realmente se vuelve un piropo, sí realmente se vuelve una bendición de Dios. Porque así como le dijo hermosa, justa, en lugar de hermosa que solo estaba guardando apariencias, ahora le dice, te estoy dando gracia, te estoy dando misericordia. Te pongo Samek, y además te pongo la He, la gracia. Te pongo 5 ministerios para que te logren llevar de lo que te hace falta, de lo que necesitas, gobierno, visión, doctrina, etcétera, te lleven a la estatura del varón perfecto. Por eso, hermano y hermana, estar en una iglesia en donde los 5 ministerios se manifiesten es una gran bendición, porque es la única oportunidad que tenemos de que el Señor nos llame yegua, nos piropee de esa manera, porque nos está poniendo la Hei, nos está poniendo los 5 ministerios. Mire lo que dice Efesios 4:13, ya vamos a ir terminando. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Ese es Efesios 4:13. Pero necesitó los 5 ministerios para llegar a esa estatura, a una estatura teleios. Y a partir de esa estatura es que el Señor va a trabajar para llevarnos a completar lo que nos falta, a completar algo más allá del teleios, fíjese. Porque dice que el Señor terminará, completará la buena obra que Él empezó. Pero ese completará ya no es teleios, es epiteleios, todavía es más allá de estar completo. Colosenses 3:2-3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que morir a nuestras actitudes de Bab, nuestras actitudes carnales, humanas, para estar metidos en la misericordia de Dios. Y ahí está lo precioso. Fíjese que me encontré en la concordancia Strong, en el diccionario Strong más bien, que hay una forma contraída para decir caballo. Y esa forma contraída solo tiene una Samek inicial y una Samek final. Desaparece la Bab. Teniendo una Samek inicial y una Samek final, si la sumamos, su valor numérico de 60 nos da 120, y ahí ya no es un gobierno humano, sino solo un gobierno pleno, pero que ya no es un gobierno de hombre. Si nosotros teníamos la Bab y lo multiplicábamos, 60 por 6 por 60 nos daría 21.600. Pero si le quitamos la Bab, si le quitamos nuestra humanidad, nosotros encontramos que tiene 60 y 60. Y al multiplicarlo nos da 3.600. Se nos corrió un poco el resultado de restar 21.600 de 3.600. Esto nos da 18.000 y 18.000 es un 18. Quitémosle los ceros y el 18 significa 666. Lo que le estamos quitando, hermano, es la humanidad, lo carnal, y le estamos quitando el 666 que llevamos dentro.
Entonces yo te invito, hermano, a que le permitas al Señor, primero que reconozcamos que necesitamos algunas cosas. Necesitamos que el Señor obre sobre nosotros. Necesitamos que el Señor nos dé de su misericordia, nos dé de su gracia, nos dé de los 5 ministerios. Y que reconozcamos que sin Él no podemos quitarnos esa vara. No vamos a poder llegar a ser novia. Ayúdame, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos lleve por medio de esos piropos dulces, por medio de su enseñanza y de su instrucción, a alcanzar esa estatura. Padre de amor, en el nombre de Jesús, te estamos dando gracias por tu favor, tu misericordia, por mostrarnos cosas grandes y ocultas que no conocíamos, por mostrarnos en tu dulzura que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto para que tú todavía hagas una sobreedificación en nuestra vida. Te rogamos en el nombre de Jesús que veamos en dónde estamos fallando, qué tenemos que quitarnos para que tengamos gobierno, el gobierno tuyo sobre nosotros. Y aquellas personas que no conocen al Señor, yo los invito a que en este momento reciban al Señor, reciban esa oportunidad de glorificar su nombre, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Si tú quieres recibir al Señor, haz esta pequeña oración. Señor, yo te reconozco como mi Salvador y mi Señor, oh Jesucristo, y te recibo para servirte, para bendecir tu nombre y glorificarte. Quiero crecer hasta la estatura del varón perfecto. La gloria sea para ti, mi Dios. Para todos aquellos que han hecho esta oración, acérquense por los medios posibles por ahora para ser llenados de bendición con palabra. La gloria sea para el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor te bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.